Migrando en alta frecuencia, episodio número 24. Mi nombre es Vanessa Redman y estaré aquí cada miércoles hablando y conversando contigo sobre cómo emigrar. Eso que nos movemos de un país a otro y lo hacemos a veces pensando que todo empieza con la visa y los documentos. Pero ¿sabes qué? Bien sea que desees tomar la decisión de emigrar o que ya hayas emigrado, esto no se trata solo de visa y documentos, sino que es un viaje de preparación profundo y continuo hacia ti. Este episodio llega a ti gracias a la formación de practicantes del Círculo de Realización Personal CRP y al curso teórico práctico de inteligencia vibracional. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Yo espero que te encuentres súper bien por aquí, juntos nuevamente esta semana, tratando un tema de interés para nosotros los migrantes, de cómo que influye en nuestras emociones. Entonces, hoy les traigo un kit de emergencia. Porque, bueno, por lo que sucedió en Venezuela el 3, todavía pues estamos allí a la expectativa, qué es lo que va a pasar, cómo se va a manejar la situación, etcétera. Entonces, siempre me llama la atención mucho porque hay una corriente de lo que es el crecimiento personal que se dice como que, mira, no veas noticias, no te enteres, mejor no, porque tú eres el creador de tu vida, entonces no veas noticias. ¿Ok? Y hay otra corriente que dice, sí, ve noticias, pero bueno, hay que regularlas, ¿no? Y creo, yo soy más de esa corriente, soy más de ese punto medio en equilibrio que creo que es importante porque como migrantes, sabes, como que uno no puede desconectarse totalmente. Primero porque si tienes familia como en el país afectado, pues ajá, tienes que enterarte, tienes que saber, estar pendiente. También si tienes propiedades o cosas así, también es importante saber lo que está ocurriendo. Y por otra parte, como por cultura general, ¿no? Como por ese lugar que te vio nacer, ¿sí? Siento que desconectarse completamente no es lo ideal y ese ahí les pongo un poquito mi filtro personal, pero igualmente me parece bien y respeto a aquellas personas que dicen no, cero noticias, no me quiero enterar, que alguien me lo cuente y ya, yo me entero así. Está bien, está bien. Este episodio está dirigido a aquellas personas que desean informarse, pero también mantener un equilibrio en sus vidas. Y, y también aquellas personas que, bueno, por trabajo también necesitan estar como metidas en eso de la información, o porque trabajan con eso, o porque su trabajo amerita datos e información que está ocurriendo en el día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que nosotros como migrantes no nos afecte tanto o podamos, como dicen los psicólogos, regularlo, podamos subir y bajar ese volumen del estrés, subírselo un poquito a la paz y a la tranquilidad y tener como ese equilibrio y ese punto medio, ¿no? Entonces, bueno, comenzamos con este episodio 24 donde vamos a hablar sobre kit de emergencia emocional para migrantes. Cómo manejar los cambios políticos sin perder tu centro. Así que te doy la bienvenida a este espacio seguro donde tus emociones tienen sentido, tu historia cuenta y todo lo que sientes es válido. Esto es Migrando en alta frecuencia. Comenzamos. Bueno, primero, esto no es un episodio de política, ok, aunque puede sonar así muchas veces, pero no es un episodio de política, es más que todo cómo cuidar esa salud emocional de nosotros como migrantes cuando cambian las leyes, cuando hay noticias alarmantes, cuando suceden cosas tristes en ese lugar donde nuestro corazón está allí, una parte está allí siempre donde se activan miedos colectivos, porque
Si hay una noticia nacional, pues obviamente hay una emoción que tú sientes como individuo y hay una emoción colectiva que eso también está allí contenido. Y aparece algo que es la incertidumbre, ¿no? En temas migratorios la incertidumbre es algo que aprendemos a manejar muchísimo por el tema de la resiliencia y por el no saber a qué nos vamos a enfrentar, con qué vamos a manejar algunas situaciones, pero sabemos que nos van a poner en situaciones allí como desafiantes, ¿no? Entonces, la incertidumbre es algo que el migrante tiene que aprender a manejar por las buenas o por las malas. En este podcast intentamos que lo aprendas por las buenas, como desde la creación de esa vida en equilibrio, ¿no? Que todos debemos tener. Aparte que con las noticias sucede algo, con las noticias políticas, económicas, así como muy trascendentales, es que nos genera ese miedo, esa ansiedad, ¿sí? Nos reactiva a algunas veces pues esa razón por la cual emigramos se reactiva en nosotros, ¿no? Y es como una cosita que se siente como nostalgia, como un movimiento allí raro, ¿sí? Se siente un poquito raro, como ansioso y como esa sensación de inestabilidad, ¿no? También incluye ese tipo de noticias en el lugar donde estamos viviendo, que por ejemplo lo que sucedió hace poco en Estados Unidos, que mira, los permisos que ustedes tienen ya no van, entonces eso genera por supuesto incertidumbre, alerta, alarma, ¿no? Entonces la idea es que sepas que no estás exagerando, ¿sí? Que lo que sientes es real, o sea, no es algo que tú dices, no, bueno, lo que pasa es que como tú estás pegado a las noticias, entonces por eso estás así estresado. Hay un toque allí que todo lo que se dice en la noticia, de alguna manera, puede modificar tu historia, puede modificar tus decisiones, las decisiones a corto, mediano y largo plazo. Entonces es un tema que es bueno que lo hablemos, que es bueno que sepas que en tu sistema nervioso se siente como una amenaza, ¿ok? Siempre les digo que lo primero que se activa cuando emigramos es ese cerebro reptil, que es el de la supervivencia, y, y cada vez que hay una noticia que mira que cambiamos esto, que ahora no va a ser tal permiso, que ahora vamos a trabajar de esta manera, que ahora no vamos a dejar ingresar más a tal tipo de personas o tal profesión o tal país exclusivamente, eso genera algo en nosotros, ¿me entiendes? Eso genera algo en nuestro metro cuadrado que se mueve, ¿sí? Y es importante que sepamos cómo lo podemos manejar porque siempre van a estar ocurriendo cosas, o sea, nadie, así como habían personas que tenían un documento certificado que era como por X cantidad de años y un día dijeron, mira, no va, y ahora las opciones son estas, o sea, nosotros como migrantes estamos como en ese momento o expuestos, mejor dicho, a esas situaciones, ¿sí? A ese tipo de situaciones. Entonces, bueno, lo primero que quiero que sepas, eso que es normal, que es parte de ser migrante, que esos cambios no, nos muevan un poquito, que uno se sienta un poquito más sensible, que yo estoy aquí hablando con ustedes y me emociono, ¿sí? Porque uno ve la noticia y dice, wow, o sea, wow, ¿y ahora qué va a pasar con mi familia? ¿Y ahora yo qué voy a hacer? Ah, o te emocionas también y dices como, por ejemplo, mi admirado comediante de stand-up comedy, George Harris, que él dice la emoción de que voy a volver a, a dar un show en el aula magna de la UCB. O sea, eso es algo que a mí me emociona totalmente, ¿no? También ocurre algo y es que se activa lo que es el trauma migratorio, entendiéndome como, el trauma es como cuando tú te caes, ¿verdad? Y el doctor, y te haces un morado allí y te queda, después como que se te cura, pero cuando tú te pasas la manito, si te pasas la manito, ahí queda como algo que se siente diferente, o sea, que no se siente igual que el resto
de la piel. Entonces ahí quedó eh, en las emociones, en nuestra vida. A veces suceden ese tipo de cosas que nos hizo como ese golpe, como ese choque, ¿sí? Y ya lo superamos, o sea, ya tú hace años, qué sé yo, tuviste otra relación, o ya volviste a emigrar, o ya definitivamente te sientes tranquilo en el país donde estás, etcétera, pero queda allí algunos recuerdos, algunas cosas que fueron difíciles de manejar, y cuando tú lo recuerdas te genera algo allí, ¿no? Ese es el trauma. Y en migratorio, pues la parte de todo tu proceso desde que decidiste emigrar hasta donde estás hoy, algunas cosas fueron más difíciles que otras. Entonces, con las noticias se pueden activar este tipo de, como de reacciones, ¿sí? De trauma, de sentir como, no, o sea, imagínate, yo me vine aquí caminando, por ejemplo, me vine aquí caminando, me va a tocar volver a irme caminando. O sea, ese tipo de cosas que fueron difíciles y ya tú, mejor dicho, ya tienes trabajo, ya te casaste, ya tienes hijos, pero cuando lo recuerdas dices, no, o sea, yo volver a pasar por eso, no, por favor, o sea, no, no, no. Y eso ocurre cuando podemos ver algunas noticias, algunos anuncios que uno dice, wow, o sea, ¿cómo hago para yo no volver a pasar por esto nuevamente? Y ahí también está incluido un poquito lo del el duelo migratorio, ¿sí? Que son eso que pasaste, ¿no? Cuando estabas en esa transición de país, que sientes como esa memoria perdida de país, de familia, de identidad, ¿ok? También esa sensación de que todo puede cambiar en algún momento, sí, eso que les decía de estar a la expectativa siempre, que uno no se siente como totalmente tranquilo, ¿no? Y bueno, últimamente los gobiernos no nos los están haciendo tan fácil, porque por ejemplo, si ya tú trabajaste para tener un permiso y el permiso dice que se vencía en 10, 20 años y un buen día dice, mira, ya no se va a vencer o ya no vamos a dar estos permisos, entonces obviamente la sensación de tranquilidad se ve mermada allí, ¿no? Porque tú dices, bueno, si hicieron esto por este lado, entonces ahora cómo hago para sentirme tranquilo nuevamente. O sea, ¿qué documento o qué cosa me puede dar esa tranquilidad y esa paz? Entonces, lo primero que podemos definir de todo esto es que para un migrante, una noticia no es solo información, ¿sí? Es incluso una posible amenaza a su estabilidad emocional, personal, laboral, incluso sentimental. Hay muchas cosas que se mueven allí, ¿no? Hay diferentes reacciones según la etapa migratoria en la que te encuentres. Por ejemplo, las personas que están pensando en emigrar, una noticia obviamente les puede hacer cambiar como que todo su plan, ¿sí? Como paralizar el plan, básicamente tener dudas constantes sobre, ay, ¿será que sí me voy a ese lugar? ¿Será que no? ¿Será que mejor me quedo? ¿Será que mejor espero? ¿Será que mejor hago otra cosa primero y después vuelvo a retomar este tema? Sí, ese tipo de cosas surgen en nuestros pensamientos. Las personas que están recién llegadas, ahí, aparte de ese proceso de adaptación, que ojalá si decides emigrar, tomes la formación de practicante CRP para que puedas tener como que todas esas herramientas o todas esas estrategias que te sirven para poderte conectar mucho más rápido y hacer ese cambio de una manera más fácil para ti, ¿no? Lo que se siente es como esa sensación de hipervigilancia, ¿sí? Porque aparte de que estamos en otro territorio y tenemos que súper cuidarnos, por un tema instintivo de supervivencia, también el hecho de que hayan noticias que vayan cambiando así constantemente te genera esa sensación de como de fragilidad, como hiper sensibilidad, ¿ok? Porque ya el duelo se activa al hacer tú el como que recién llegando a un país y sentirte no tan protegido, eso hace como esa sensación de no sé qué estoy haciendo, yo creo que me equivoqué, etcétera, ¿no? Ahí están las personas que ya están como un poquito más adaptadas, que ya tienen una vida en ese lugar y es ese miedo a perder.
lo que ya construí. Y se dice muy fácil como, ah, bueno, sí, ¿qué construiste? Wow, mira, tener una casa, tener incluso cosas compradas, tu televisor, cosas que son sencillas, pero son parte de lo que tú has ido creando en ese lugar, ¿no? Entonces, una noticia puede hacer que tú, wow, o sea, hagas como, ¿y ahora yo qué voy a hacer? ¿Y ahora para dónde yo me voy a ir? Yo, ¿será que me tengo que regresar? ¿Será que no? Ese tipo de cosas que tú dices, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? Y es un estrés también como anticipado, ¿ok? Que es lo que tenemos que evitar. Esas reacciones de estar con pensamientos intrusivos que nos ocurre mucho, que empezamos a hacernos ideas y cosas que no han pasado todavía, no han ocurrido. Entonces, si no han ocurrido, eh, paremos ahí, ¿no? Que es lo siguiente que vamos a hablar. Y las personas que ya están muy estables, que ya tienen, pues, qué sé yo, la nacionalidad o quizás ya están muy regulares y es en esa etapa es la responsabilidad de filtrar la información, ¿no? Que es a lo que vamos a ir en un ratito. Y a convertirse en contención para otros, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Alguien que está comenzando a emigrar, ¿sí? Eh, Probablemente te vaya a contactar para que tú le digas, mira, ¿será que sí me voy para allá? ¿No? Entonces tú tener esa tranquilidad de cómo vas a transmitir la información a la otra persona, ¿no? Entonces aquí va el kit de emergencia emocional para las noticias. Lo primero, y esto yo creo que se aprendió en pandemia, quizás como a mitad de lo que fue pandemia, que es, número uno, no consumir noticias todo el día. Sí. Yo entiendo, una noticia de pronto muy importante y que estés las 24 horas de tu día o bueno, las 16 horas que estás levantado, escuchando, tuiteando en Facebook, en las redes, en Instagram, en los programas de noticias nacionales, internacionales, hablando con la gente, o sea, que estés todo el día conectado allí. Siento que ahí es donde falta la regulación emocional para poder filtrar y para poder incluso ser un poquito, sabes que a veces cuando estás muy metido en el problema, como que no puedes ver las cosas que están ocurriendo y necesitas alejarte, incluso para poder ver desde un punto más holístico. Entonces, lo primero que debes hacer, el primer check de noticias así que te alarmen de tu país o del país donde estás, con respecto a tú como migrante es no consumas noticias todo el día. Para eso te voy a dejar recomendaciones. La primera, escoge una o dos fuentes de información confiable. O sea, a mí me gusta tal, no voy a decirlo acá porque, ajá, pero yo escucho dos canales de televisión eh, de noticias internacionales y esos son los dos que yo como que ahí voy a la noticia de ellos, ¿sí? Confío como en sus periodistas, confío en la información como la presentan, sé que investigan, entonces escojo uno o dos que son los que me pueden hacer sentir tranquila con la información que está allí. Lo segundo, define horarios, ¿sí? O sea, yo voy a escuchar noticias justamente después de meditar o cuando esté desayunando, ahí voy a tener un espacio de 30 minutos donde voy a poner el canal o la fuente de información que escogí y me voy a informar y voy a escuchar y voy a recibir la información, ¿ok? Voy a estar en modo de recibir. Eh, ¿Para qué? Para que, bueno, no estés conectándote con eso todo el tiempo. Recuerda que nosotros sí, efectivamente somos seres creadores y es importante que entre más responsables seamos con eso, de que tú todo el tiempo estás creando, todo el tiempo estás con tus pensamientos, con tus emociones, con tu palabra, con tus
con tu imaginación estás creando cosas para ti. Entonces, el detalle no es que estés todo el tiempo allí conectado con la noticia, pero sí es importante estar informado y por otro lado, darte el espacio de regular con otras actividades que vamos a ver un poquito más adelante. Listo. Lo segundo, regulación del cuerpo. Respiración consciente, mindfulness. Recuerda que la noticia cuando llega ya ocurrió, ¿sí? O sea, ya eso ya, o está ocurriendo ya, o ya es parte del pasado, pero tú tienes el poder de conectarte con las cosas que están pasando en el día de hoy. Entonces, la respiración consciente, sumamente importante, hacer movimientos suaves, a veces vamos como muy rápido por la vida. Te recomiendo que tengas como una alarma, ¿sí? Una o dos alarmas al día está suficiente como para volver a tierra. Volver a tierra quiero decir, volver a tu centro, respirar, ser consciente de lo que está ocurriendo, dónde estás en este momento. El otro día, cuando pasó la noticia de Maduro y todo esto, yo estaba, me acuerdo que estaba con los audífonos, ¿sí? Y estaba en la calle y, ¿sabes esos audífonos que son inalámbricos y que tú tocas para que se vaya como se vaya como, o sea, los tocas como para que deje de sonar y escuches a la otra persona? Y por algún momento alguien me estaba hablando y yo, o sea, después que llegué a mi casa y que todo, yo dije, yo le respondí a esta persona. O sea, yo sé que me preguntaron algo, alguien del edificio, y yo toqué el botón, ¿ok? Pero tengo un lapsus mental desde el que toqué el botón hasta que subí al apartamento. Y no me acuerdo. Y dije, la próxima vez que la vea le voy a preguntar, oye, yo sé que tú me preguntaste algo, pero yo estaba escuchando. Y yo sé que yo hice o sea, le di al manos libres para poderte escuchar, pero no estoy segura qué fue lo que yo te dije. Y eso es el mundo llevándote, ¿sí? Ahí fui consciente de cálmate, respira, ¿sí? Lo que les estoy diciendo en este momento, allí fui como que súper consciente de, oye, bájale porque ya el mundo te está llevando. Y no, es lo que tenemos que evitar. Cuando veamos eso, entonces te recomiendo que tengas como unas dos alarmas allí en el día, que cuando suenen, tú digas, ah, listo, voy a ser consciente, qué es lo que está ocurriendo, voy a respirar, voy a saber qué es lo que está pasando ahorita conmigo, ¿sí? En dónde estoy, qué estoy haciendo, por qué estoy haciendo esto, sí, como un momento de bajar a, a ti, ¿sí? Porque ni siquiera al lugar donde estás, sino a ti, a tu centro. Eso es sumamente importante de tenerlo allí cuando estamos como en ese proceso, como dicen los periodistas, cuando está en desarrollo la noticia, ¿no? Y esto es porque el cuerpo necesita seguridad antes que explicaciones. Tú le puedes explicar, o sea, tú puedes convencerte a ti con palabras de muchas cosas, pero si tú a tu cerebro y a tu cuerpo no lo convences que estás bien, él él va a buscar como, él va a seguir como inquieto, ¿sí? Por eso hay muchas técnicas, por ejemplo, el de sonreír en el espejo, aunque no estés como que riéndote o haciendo algo, sonreír en el espejo, hacer esas posiciones de superhéroe que recomiendan, todo eso son técnicas para convencer al cerebro de algo. ¿Sí? Y no es con palabras, es con gestos que tú mismo o tú misma haces. Entonces, el respirar, el volver a ti, a tu espacio, el sonreír, el sentirte en modo calma, eso le va a dar calma a tu cerebro y vas a poder procesar un poquito mejor y hacer conexiones un poquito más a nivel, estoy hablando más a nivel cerebral, pero conexiones un poquito más tranquilas y confiables para ti. Hablando de eso, te, te recomiendo que hagas la formación, bueno, el curso teórico práctico de inteligencia vibracional. Allí hablamos muchísimo de eso, de las conexiones que tenemos con nuestro cerebro y cómo nuestro bienestar está conectado con lo que está ocurriendo allí a nivel cerebral, ¿sí? De nuestras propias inteligencias. El siguiente, como la siguiente herramienta de este kit es
el lenguaje interno. A pesar de que estés recibiendo información, apenas tú sientas algo que no se siente del todo bien, dite a ti mismo cosas, dítelo, o sea, a ti mismo decirte las cosas es importante. Les acabo de decir que el cerebro entiende como gestos, pero también una forma que nosotros vibramos como seres humanos es la palabra, ¿ok? Y la palabra tiene también como una proyección emocional muy importante para nosotros. Si yo estoy súper contento, pero me pongo a decir estoy triste, esto me va a salir mal, inmediatamente mi emocionalidad va a cambiar. Y mi emoción sí es importante cuidarla. Entonces, decirme cosas como por ejemplo, bueno, está sucediendo esto, pero todo va a salir bien. Esto es el inicio de algo, esto va a generar un aprendizaje, esto va a ser trascendente para mí, esto me va a llevar a algo nuevo o por ejemplo si hay una noticia que te genera como esa incertidumbre y al final no sabes qué vas a hacer, puedes decir, hoy no tengo toda la información, pero soy capaz de sostenerme. Hoy no tengo todos los datos, pero estoy bien, estoy donde estoy y estoy bien. Ese tipo de cosas que nos ayuden a pulir el piso que estamos, en donde estamos ahorita a nivel emocional, para cuidar esas emociones, o sea, para no perder ese control de nosotros que somos como, no somos como, somos el protagonista de nuestra propia vida, independientemente de lo que esté ocurriendo afuera. Bueno, la cuarta herramienta de este kit de emergencia es la red de contención. ¿Sí? ¿Se acuerdan esas personas que nombramos al inicio que ya tienen años de haber emigrado a ese país, por ejemplo? O esas personas que ya se encuentran o están en el país, por ejemplo, en mi caso, mi familia en Venezuela, ¿no? Y que están allí de primera mano viviendo la situación, tener esa red de personas con criterio, ¿sí? De lo que está ocurriendo, para poderles preguntar, para podernos conectar, para poder tener esa tertulia, ¿sí? De lo que sentimos y podernos contener entre todos. Yo siento que uno de los aprendizajes más grandes de esto que está ocurriendo para Venezuela en este momento histórico que estoy grabando el episodio, que es enero 2026, es el sentirnos acompañados, o sea, el sentir que cuando yo prendo la noticia, o sea, en los canales de noticias veo noticias de Venezuela todo el tiempo y de lo que está ocurriendo. Entonces, el no sentirse solo y el acompañarnos de alguna manera y buscar las personas adecuadas para preguntarle también es importante, ¿sí? Esa red de contención, ese preguntar, oye, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo, cómo visualizas todo? Es importante tener esas personas allí para nosotros y tenerlas allí como identificadas para podernos conectar con ellas. Y algo súper importante es, y la última recomendación que te voy a dar para estos temas de noticiosos, es recordar lo que vales, tu poder personal, el camino que has recorrido para llegar donde estás, todo lo que ya has atravesado, todo lo que has vivido como migrante desde el día uno que decidiste emigrar, incluso antes de llegar a ese país, eso tiene un valor que es muy, muy alto en cualquier cosa que vaya ocurriendo o que se vaya desarrollando después de que emigraste. Recuerda que ya has tomado decisiones bajo presión, ya has tomado decisiones bajo incertidumbre, ya, o sea, esto ya es parte de ser migrante. Los cambios, la resiliencia, el modificar el plan A porque se tomó más tiempo o ahora lo tenemos que hacer diferente, ahora ya no va a ser en esta ciudad, ahora va a ser en otra ciudad. O sea, todo esto tiene experiencia muy válida en tu propia historia y es muy importante que lo reconozca. Tienes todos esos recursos internos ya simplemente por el hecho de ser migrante, ¿ok? Porque el mundo, el viaje, la gente nos va preparando para los cambios, o sea, es como parte de lo que significa este camino, ¿no?
Entonces recuerda que si llegaste hasta aquí, si llegaste a ese país, es por algo, ¿ok? No eres frágil, eres resiliente, eres persistente, eres resistente, eres grande, ¿ok? Y una noticia simplemente puede generar cosas en ti y estoy segura que vas a saber manejarlas. Estoy segura que vas a saber encontrar el camino perfecto, ideal para tu historia y para lo que las decisiones que puedas tomar o que esto pueda generar en ti. Recuerda que de las cosas más importantes que tienes que cuidar es evitar bajar tu frecuencia vibratoria, evitar bajar tu emocionalidad a puntos de tristeza, de miedo, de no poderlo hacer bien. Eso es lo que tienes que evitar a toda costa. Lo otro es eh, la información sin conciencia drena energía. Entonces, cuando tú estás en tus 30 minutos o tus 20 minutos que decidiste que es tu momento de informarte, lo estás haciendo a conciencia, ¿sí? Siendo totalmente responsable contigo de lo que estás recibiendo para luego poderlo transformar en algo productivo y bueno para ti. Eh, y dentro de las emociones, hay muchas emociones, pero bueno, son 6 las principales emociones. Saludos a mi terapeuta maravillosa Ruth. Eh, pero bueno, hay unas que se mezclan emociones, ¿sí? Hay unas que se mezclan con sentimientos y es el tema de la esperanza. Tratar de mantenerte por lo menos en la esperanza, por lo menos en esa neutralidad y recordarte siempre, sentirte confiado de que sí vas a poder lograrlo y de que además, si tienes dudas, hay la red de contención que te acabé de comentar y puedes buscar información en los centros oficiales. O sea, las noticias tienen que estar sustentadas y por eso es bueno que tú busques esos canales específicos de noticias que sean confiables para incluso si te generan duda, meterte en la página web de ese lugar y seguir buscando información que te sirva a ti para lo que sea que te haya generado inquietud, duda o intranquilidad. Me encantaría que me dejes en los comentarios qué noticia, bueno, aparte de la que está ocurriendo ahorita, ¿cómo manejas tú el tema de las noticias? ¿Qué haces? ¿Sales corriendo, llamas, te quedas ahí en la televisión? Me gustaría saber cómo lo manejas y si alguna de estas herramientas que te he dado la vas a poner en práctica. Cuéntamelo todo, me gustaría leerte en los comentarios del episodio en Spotify y en YouTube y en la radio en MQR más que una radio. Si este episodio resonó contigo, compártelo. Les mando un saludo muy grande a la Fundación de Atención al Migrante FAMIG, a nuestra hermosa familia serrepiana, a, bueno, toda esa cantidad de serrepianos en el mundo que están brillando y están haciendo de ese país donde emigraron un lugar mucho más bonito, un lugar lleno de luz. También la manera en que les puedo ayudar, tengo la formación de practicantes CRP los días martes de 4 a 6 de la tarde y el curso teórico práctico de inteligencia vibracional va a estar disponible el último sábado de cada mes de 12 a 4 de la tarde. Entonces, esa es la manera en que yo los puedo ayudar y las sesiones de coaching están disponibles totalmente gratis en esta etapa por Coach Map. Pueden agendar una cita allí conmigo. Son sesiones de 1 hora totalmente gratuitas donde podemos simplemente escucharnos. Es la idea, escucharnos y que me cuentes cómo te sientes, qué te incomoda y podamos juntos descubrir un camino que sea el ideal para ti, que sea el adecuado para ti desde tus emociones, desde tu historia y desde todo lo que estás viviendo. Gracias a todos los escuchas de la radio, de MQR, más que una radio, a todos los que me ven también por YouTube y por Spotify, me escuchan, saben que son unos hermosos patrocinantes de este podcast, son patrocinantes cuando también le dan like en Spotify, en YouTube, cuando reproducen todo el video, me hacen preguntas, comentan.
De verdad, muchísimas gracias. Eso hace que el algoritmo entienda que es información de valor, información que necesita ser compartida. Y con esto nos vemos en un próximo episodio. Sigue caminando hacia ti. Yo soy Vanessa de Migrando en Alta Frecuencia.